En solo más de 2 minutos alcanzó 417 kilómetros por hora, más rápido que la mayoría de carros de carrera. El video se volvió viral y los fiscales alemanes lanzaron una investigación. Estaba enfrentando 2 años de prisión por conducción temeraria. Este único stunt casi cambió la ley para siempre. Vamos a entrar en la historia completa. Era justo antes del amanecer en un tranquilo domingo de julio de 2021. Las carreteras estaban casi vacías. La mayor parte de Alemania todavía dormía, pero en la Autobahn, a 2 entre Berlín y Hannover, algo salvaje estaba a punto de suceder. Un Bugatti Chiron azul profundo rugió a la vida. Detrás del volante estaba Radim Passer, un empresario de 58 años de la República Checa. Su objetivo no era solo un paseo, quería llevar su hipercar al límite y quizás hacer historia. Mientras presionaba el pedal, el Bugatti surgió hacia adelante como un misil. La velocidad del carro seguía subiendo. 300, 350, 400 km per hour. Luego, finalmente, el número que todos recordarían, 417. Eso es alrededor de 260 millas por hora. En una carretera pública. Era una de las velocidades más rápidas jamás registradas en la Autobahn. Y así como así, la mundialmente famosa autopista sin límite de velocidad de Alemania se convirtió en el centro de una tormenta. Radim después publicó el video en línea. El metraje mostraba el velocímetro, la carretera vacía y la velocidad insana en tiempo real. Los espectadores quedaron atónitos. Los amantes de carros no podían creer qué tan suavemente el Chiron lo manejó. Pero no fueron solo fanáticos de carros quienes vieron. Millones de personas en toda Europa vieron el clip y no todos quedaron impresionados. Algunos lo llamaron emocionante, otros lo llamaron peligroso. La división fue instantánea. ¿Fue esto un stunt brillante o locura temeraria? Al principio, la gente solo discutía, pero pronto, los políticos se involucraron. El ministro de Transporte de Alemania, Volker Wissing, hizo una declaración. Dijo que nadie, incluso en la Autobahn, debería jamás manejar de una manera que pudiera poner a otros en riesgo. No le importaba si la carretera no tenía límite de velocidad. El punto era control, y la carrera de Passer, dijo, cruzó la línea. Incluso entusiastas de carros que usualmente defendían la libertad de la Autobahn empezaron a sentirse incómodos. Ya no era sobre leyes, era sobre sentido común. ¿Qué si un conductor más lento hubiera cambiado de carril? ¿Qué si un animal hubiera cruzado la carretera? ¿Podría alguien verdaderamente controlar un carro a esa velocidad? Una jefa de transporte local lo resumió con un comentario frío. Tenía serias dudas de que el Bugatti estuviera bajo control todo el tiempo. Radim, sin embargo, insistió que había hecho todo bien. Eligió el tiempo cuidadosamente, 4:50 de la mañana, con casi nada de tráfico. Dijo que la visibilidad era perfecta y que había pasado solo 10 carros en 10 kilómetros. También tenía observadores vigilando desde pasos elevados y tomó en cuenta el riesgo de animales. Más importante, afirmó que el Bugatti podía frenar de 400 kilómetros por hora a 0 en solo 9 segundos y que siempre tuvo control. Aún así, la ley no era clara. Solo porque puedes hacer algo, no significa que deberías. Los fiscales alemanes quedaron con una pregunta difícil. ¿Puede alguien ser castigado por exceso de velocidad, incluso si es técnicamente legal? Mientras la investigación ganaba tracción, toda Europa prestó atención. Alemania es uno de los únicos países en el mundo sin límite general de velocidad en autopistas. Otras naciones lo han criticado por años. Para ellos, este era el ejemplo perfecto de por qué deberían existir límites. Grupos de seguridad europeos incluso esperaban que el caso pudiera forzar a Alemania a reconsiderar su posición. Pero pasaron meses y nada era seguro. Los fiscales iban y venían, miraron la evidencia, los datos de tráfico, las precauciones de seguridad. Debatieron si el manejo de Radim fue temerario o simplemente extremo. Finalmente, en abril de 2022, tomaron su decisión, sin cargos, sin multas. Los fiscales dijeron que mientras la velocidad era impactante, no rompió la ley, no hubo choques, no hubo evasiones forzadas, no hubo pánico de otros conductores. Todo estaba demasiado bien planeado. La carretera estaba demasiado vacía y el carro, por todas las cuentas, funcionó exactamente como se esperaba. Así que Radim salió libre, su licencia intacta, su Bugatti todavía era legal para la calle y su nombre se convirtió en una extraña especie de leyenda. El hombre que manejó 417 kilómetros por hora en una carretera pública y se salió con la suya. Pero la historia no terminó ahí. Ese Bugatti de alta velocidad había mostrado al mundo cuánto habían cambiado las cosas. En los 1970, pocos carros podían romper 250 kilómetros por hora. Hoy es una historia diferente. Supercarros e incluso vehículos modificados ahora cruzan fácilmente pasados los 300 kilómetros por hora. Y cuando chocan,
no solo abollan metal, causan caos, choques múltiples y muertes. Eso es lo que hizo esto tan diferente. No era solo sobre un conductor temerario, era sobre un sistema que lo permitía. La Autobahn se había convertido en una especie de curiosidad global, una carretera donde la velocidad no tenía techo. Turistas de todas partes venían a experimentarla. Las revistas de carros la adoraban. Y aún así, accidentes todavía pasaban. Gente moría. Y cada vez que pasaba, la pregunta surgía otra vez. ¿Valía la pena? No ayudaba que los activistas climáticos tenían hechos de su lado. La investigación mostraba que el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono se disparaban a altas velocidades. Un carro yendo a 200 km por hora quema mucho más que uno yendo a 130 km por hora. Eso significa más contaminación, más ruido y más tensión en recursos. Incluso la propia Agencia Ambiental del gobierno admitió que limitar velocidades podría reducir significativamente las emisiones. Luego vinieron las estadísticas de seguridad. Estudios revelaron que el flujo de tráfico realmente mejoraba con límites de velocidad moderados, menos cambios repentinos de carril, menos colisiones traseras, viajes más suaves y mejor uso del espacio vial. En resumen, un límite podría ayudar tanto al ambiente como a los conductores. Aún así, la resistencia era profunda. Clubes de carros, políticos conservadores y conductores mayores se aferraban a la idea sin límite, como si fuera sagrada. Se había convertido en parte de la imagen del país. Aunque 30% de la Autobahn ya tenía restricciones de velocidad y existía una velocidad recomendada de 130, muchos veían un límite oficial como el fin de una era. Para ellos, la Autobahn no era solo una carretera, era un derecho. Pero mientras el debate se desarrollaba, algo más quedó claro. Los alemanes más jóvenes no sentían lo mismo. Muchos habían crecido en una era de preocupaciones climáticas, atascos de tráfico y primas de seguro. No soñaban con manejar 300 km por hora. Querían carreteras más seguras, aire más limpio y menos estrés. El viejo romance de la velocidad cruda estaba desapareciendo, reemplazado por una vista más práctica de lo que debería ser manejar. El stand del Bugatti no cambió la ley, al menos no todavía, pero sí cambió el tono. Forzó una conversación nacional que había sido evitada por mucho tiempo. Políticos que una vez descartaron límites de velocidad ahora tenían que responder preguntas difíciles. Salas de noticias, parlamentos y mesas de cena, todos zumbaban con el mismo tema. ¿Es la velocidad ilimitada todavía algo que Alemania puede permitirse? Pero Radim no fue la primera persona en hacer tal stunt inesperado. Era una mañana tranquila el 11 de junio de 1964. El cielo apenas había empezado a tornarse azul y la autopista M1 cerca de Watford estaba casi vacía. Un hombre llamado Jack Sears estaba detrás del volante de una máquina construida para Le Mans, el AC Cobra Coupé. No era cualquier carro deportivo, era una bestia con motor V8, afinada para correr por Francia, pero esta mañana iba directo por el corazón de Gran Bretaña. En ese tiempo no había límites de velocidad en las autopistas británicas. Podías ir tan rápido como tu carro te llevara, al menos en teoría. Así que Jack y su equipo pensaron que podrían usar este tramo fresco de carretera para una prueba final antes de las próximas 24 horas de Le Mans. Con el motor calentado y la carretera despejada, lo pisó. El carro gritó pasando 150, luego 160, luego 170 millas por hora. Para cuando alcanzó 6.500 revoluciones por minuto en la marcha más alta, estimaron que iba a unas 185 millas por hora. Eso es casi 300 kilómetros por hora. Y esto no era una pista cerrada, era una carretera pública. Sears recordó la velocidad, pero recordó el caos que siguió aún más. La noticia del stunt se filtró a la prensa y en poco tiempo era noticia de primera plana. No había redes sociales entonces, pero la historia se extendió como fuego. Los políticos estaban furiosos, los periódicos lo llamaron temerario y la gente común quedó atónita. ¿Cómo podría permitirse a alguien ir tan rápido en una autopista? Jack trató de explicar. No había límite de velocidad, dijo. No estábamos rompiendo ninguna ley y en verdad tenía razón, pero la indignación no era sobre legalidad, era sobre seguridad. Solo unos meses después, varios choques serios en niebla espesa empujaron la conversación más lejos. La gente empezó a hacer preguntas difíciles. ¿Eran las autopistas verdaderamente seguras sin límites? Para 1965, el Reino Unido introdujo un límite nacional temporal de velocidad, 70 millas por hora. Se suponía que era una prueba, pero en 1967 ese límite se volvió permanente. La era de velocidad sin restricciones en Gran Bretaña terminó silenciosamente. Jack Sears no pensó que su carrera sola causó la ley, pero en la mente pública fue la chispa, el momento en que la gente se dio cuenta de qué tan rápido se habían vuelto los carros y qué poco la ley había seguido el paso. Alemania, como Gran Bretaña una vez fue,
había estado orgullosa por mucho tiempo de su libertad para manejar rápido. La Autobahn siempre había sido símbolo de ese orgullo, pero el stand de Passer empujó los límites, literal y políticamente. De repente, los límites de velocidad no eran solo una idea marginal, estaban sobre la mesa. El Partido Verde propuso un límite nacional de 130 kilómetros por hora. El ala juvenil de los socialdemócratas también lo respaldó. No tenían suficiente apoyo todavía, pero algo había cambiado. El debate ya no era tabú. Para 2023, el cambio era obvio. Varios estados alemanes introdujeron límites de velocidad locales en áreas de alto riesgo. El Consejo Alemán de Seguridad Vial, que una vez permaneció neutral, ahora apoyaba un límite nacional. Incluso ADAC, el masivo club de carros del país, dejó de resistir. Sus miembros habían hablado y la mayoría quería un límite. Fuera de Alemania, Europa estaba mirando. Los objetivos de seguridad vial de la Unión Europea se estaban apretando. Otros países ya habían adoptado límites de velocidad más bajos para reducir muertes de tráfico. Alemania ahora era la excepción. Un oficial francés lo resumió mejor cuando dijo: "Todos compartimos las mismas carreteras en la UE. La seguridad no debería detenerse en la frontera alemana". Ambos stands, Sears en 1964 y Passer en 2021, fueron legales. Ambos fueron cuidadosamente planeados. Ninguno causó daño, pero ambos sacudieron la confianza pública en la idea de que rápido podría dejarse sin control. Hicieron que la gente cuestionara qué significaba la libertad y dónde debería terminar. Y en ambos casos empujaron a los gobiernos a actuar, no por lo que pasó, sino por lo que podría haber pasado.